Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. Estamos pero súper contentas de darle la bienvenida a esta cumbre a un hombre maravilloso, muy querido en Chile, en el resto de Hispanoamérica también, Gonzalo Pérez Benavides. Hola a todos, qué linda bienvenida, por Dios. Qué precioso como estamos todos creciendo en amor. Día a día estamos creciendo en amor. Esto es espectacular lo que está pasando. Así es, Gonzalo. Nosotras, bueno, contentísimas de tenerte en esta cumbre, de compartir en esta conferencia tu sabiduría, tu experiencia en una temática tan relevante en el contexto de las personas mayores. Hoy día vamos a discutir con Gonzalo prepararse para la partida El formidable desafío de los sabios mayores. Así que para quienes no conozcan a Gonzalo todavía, se los presento. Él es psicólogo, astrólogo, experto en mitos, símbolos y tradiciones de sabiduría, pionero de la psicología transpersonal y la cosmología antropológica. Tiene más de 40 años de experiencia en psicoterapia individual y de grupo, enseñanza y consejería evolutiva, y es autor del libro Un espejo cósmico. Así que con esta tremenda trayectoria, lo primero que quisiéramos comentar contigo, Gonzalo, preguntarte, ¿por qué a los seres humanos nos cuesta tanto hablar de la muerte? Es totalmente cultural, es totalmente cultural. Hay otras culturas que hablan de la muerte todos los días, ¿me entiendes? Hay culturas, hay tribus, hay tiempos en que la humanidad se lo pasaba hablando de la muerte. Saludaba todas las mañanas a los ancestros muertos, ¿me entiendes? O sea, nada que ver con cómo es ahora. Sí, lo que es ahora es una reacción al excesivo espiritualismo de los siglos anteriores. O sea, recordemos que los siglos anteriores, las edades medias y todo lo que vino después, hasta hace poco, hasta hace un par de siglos nomás, está obsesionado con la otra vida, con el castigo o redención en la otra vida. Acuérdense cómo era todo, si esto hace recién nomás, recién los seres humanos tenían terror al infierno y a portarse mal porque lo iban a ser castigados eternamente y horrores así. Entonces, claro, la revolución gigante que comenzó en el Renacimiento, una revolución de individualidad, de humanismo, fue dejándonos ya libres de esa fantasía de castigo y culpa, pero nos dejó en el otro extremo, o sea, en un materialismo sin trascendencia, en una vida que no tiene sentido ninguno más allá de pasarlo bien ahora, ¿me entiendes? Porque no existe nada más que el cuerpo y junto con el cerebro se muere la persona y todas esas tonteras, falsedades que la civilización racionalista ha impuesto como si fueran verdades, ¿no? ¿Qué es lo que cree la gente común? Por ejemplo, que la medicina, por supuesto que ha demostrado que no pasa nada después que uno se muere. Mm. Las pinzas, cuando la medicina ha podido jamás comprobar que no hay otra vida. De hecho, todo lo contrario. Las miles de evidencias reales, concretísimas que hay, y muchos de ustedes tienen evidencias personales de ello, dicen todo lo contrario, que no se termina nada con la muerte del cuerpo. Entonces, por supuesto, el motivo por el cual la muerte ha sido tabú en el mundo moderno es por el tema de la muerte como posibilidad de infierno, posibilidad de castigo eterno, posibilidad de, ¿no es cierto?, que fuera peor aún. Mm. Y qué increíble como nosotros en ese sentido, como sociedades, tenemos como esta forma tan pendular de movernos de una creencia, de un sistema a otro, justo el radicalmente opuesto. Ahora, en este nuevo contexto en el que estamos, y dado justamente lo que tú mencionas, como no hay nada, ¿cierto? No hay nada al otro lado, absolutamente materialista. ¿Cómo están hoy día viviendo las personas mayores
la muerte, ante cuando hay una toma de conciencia en el fondo, que a lo mejor ese es un momento que se aproxima, ¿cuáles son las emociones, las creencias involucradas? Bueno, ¿qué es lo que la sociedad nos dice? ¿No es cierto? Hazte el leso de la muerte. Mm. Eso es muy chileno, pongámoslo en Hispanoamérica, ¿no es cierto? Ignora la muerte, vive como si no te fueras a morir nunca, la medicina se va a encargar, no te preocupes, ¿me entiendes? Entonces, la mayoría de los mayores, la mayoría de los ancianos, vive ignorando la muerte, no queriendo pensar en la muerte, imaginando que los médicos se la van a arreglar para mantenerlos vivos, no sabemos hasta cuándo, ¿no es cierto? Mm. Pero por supuesto hay montones de mujeres y hombres mucho más sabios que eso, que a los 60 y tantos ya están cachando, están comprendiendo, ¿no es cierto? Tengo que acordarme de no hablar en chileno, porque hablar en chileno para Chile es muy bueno, porque siempre las palabras locales tienen un sabor especial, pero estamos hablando, hablemos en español universal, que es tan bello además, tan maravilloso. Bueno, como decíamos, hay muchos mayores sabios, no son mayoría, pero hay muchos, que saben lo importante. ¿Qué es lo importante? Que la investigación sobre la muerte es asunto personal, Mm. que no es que vaya a salir en los diarios. La Universidad de Harvard comprobó que no existe la muerte, que al otro lado son todos felices. No, eso pertenece al ámbito espiritual. Y todas las cosas del ámbito espiritual solo pueden ser verificadas personalmente, subjetivamente, en el interior de la propia alma. Para dar un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? La experiencia de estar enamorado. La experiencia de estar enamorado es una experiencia que solo conoce la persona. Es una experiencia interior, es una experiencia del alma. Mm. Absolutamente de acuerdo contigo. Y de hecho, a propósito del ejemplo que estás dando, que me parece tan bueno, muchas veces del contraste que yo hago consciente o inconscientemente de mi experiencia de amor o de acercamiento a una experiencia vital respecto a lo que al resto le pasa, termino invalidando lo propio. Es decir, yo siento el amor así, todo el resto de esta manera, debe ser que esto que siento no es, o si es, da lo mismo, ¿cierto? En el fondo, por contraste terminamos invalidando lo propio. Ahora, Bueno, es muy difícil, es muy difícil seguir caminos propios, mm, porque los caminos propios, los caminos personales, los caminos libres, son siempre en contra de la corriente general. La mm, corriente general es que quiere que seamos ovejas de un rebaño, ¿no es cierto? Y aquellos de nosotros que somos, no somos ovejas negras, queridos amigos, amigas. Somos ovejas de todos colores, pero como está prohibido el color entre las ovejas, somos raros, pues, diferentes. ¿No te parece, Pamela? absolutamente, absolutamente. Gonzalo, una de las emociones más características, por lo menos en el mundo occidental moderno, que aparecen ante el acercamiento de la muerte es el miedo. ¿Por qué sentimos miedo en primer lugar? Aunque parezca redundante, pero sería interesante como poder No, igual por profundizar. supuesto hay que profundizar ahí. Y lo segundo es, ¿cómo hacemos para trascender ese miedo? Genial. Bueno, ahí tenemos que profundizar en el doble origen del ser humano, en nuestra experiencia, o sea, nuestra realidad ontológica de provenir de dos lados diferentes, de ser un encuentro, una interfase entre dos cosas. Entonces, ¿cuáles dos cosas? Una, que somos seres cósmicos de luz, eternos, pura conciencia, que no morimos nunca y que solo tenemos que ver con lo positivo,
porque en ese ámbito no existe nada negativo, simplemente. No existe el miedo, solo existe el amor. No existe el hambre, el frío, la supervivencia. Y ahí entramos en nuestro segundo origen, que es el origen terrestre. O sea, esta princesa galáctica que es Pamela, ¿no es cierto? Y que es obvio que es una princesa galáctica. Está encarnada en un cuerpo mamífero que proviene de los monos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de los monos y de antes de los monos de toda la evolución de la vida. Primero las amebas, ¿no es cierto? Sí, es muy lindo el cuento, es precioso, ¿no? Entonces la Pamela, por un lado, es una princesa de luz, que no se va a morir nunca, y por otro lado, tiene un cuerpo precioso y una cara preciosa, pero que tiene mucho que ver con un chimpancé. Y como todos los chimpancés, Pamela está sujeta al miedo instintivo que necesita la supervivencia. Si no tuviéramos un miedo instintivo, nos hubieran atropellado en la calle, pero así hace mucho tiempo que ya estaríamos todos muertos. El miedo instintivo es lo que nos hace ¡pum! El reflejo de saltar o frenar justo a tiempo, ¿no es cierto?, antes de chocarnos con el poste y todas las mil cosas necesarias para la supervivencia. El miedo es parte necesaria de la supervivencia. Porque es un miedo que tiene que ver con la circunstancia presente que gatilla en nosotros la respuesta instintiva que nos salva, que nos protege. Pero, ese miedo animal, ese miedo instintivo, sano y bueno y que sirve para mantenernos. ¿Quién ha tenido animales en su vida, gatos, perros, caballos? Sabe perfecto que los animales se asustan muy fuerte frente a los estímulos, responden y después se les pasa totalmente y vuelven a su calma, a su relajación, a su felicidad. O sea, el miedo no les impide seguir felices y tranquilos. El problema de los seres humanos es que el miedo se nos mete en la cabeza y se instala. Y comenzamos a vivir todos los días esperando el próximo peligro. ¿Dónde está el próximo peligro? Inventando peligro, anticipando peligro, imaginando que lo que viene es terrible, ¿no es cierto? Y ese es el desastre humano, pues, o sea, lo mal que lo pasamos tiene que ver con eso, que vivimos aterrados. ¿Nos demos cuenta o no nos demos cuenta? Es mucho peor cuando no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, cuando no nos damos cuenta que estamos aterrados, quiere decir que hemos usado tanta anestesia para no sentir eso, que tampoco sentimos la vida, que tampoco gozamos de nada, que tenemos que ir a ver películas de terror para que nos pase un poquitito de algo. Mira cómo consume la gente películas llenas de choques, balazos, explosiones, terror, fantasmas, zombies, para vivir algo, alguna sensación poquita que sea. ¿Me entiendes? Yo me muero de ver esas cosas por ningún motivo, las veo. Aunque sepa que son ficción, igual me afectan, no me hacen bien. ¿Cómo me hacer bien una película hecha para causar terror? Por supuesto que no me hace bien. Pero les cuento porque los motivos por los cuales millones de seres consumen ese tipo de productos artísticos, comillas, comerciales, más bien industriales, es porque están tan anestesiados que necesitan estímulos muy fuertes para sentir algo. Totalmente distinto a los sabios mayores. Los sabios mayores, todo lo que quieren es sentir más y más y más, porque sentir más significa abrazar al nieto y derretirse con el amor del nieto, ¿me entiendes? Significa entrar a un mar tibio y no poder creer las sensaciones maravillosas que el cuerpo y el alma sienten con el mar tibio. Comerse una fruta madura en la estación correcta y tener prácticamente un orgasmo con ese durazno increíble, con esa uva maravillosa, con ese damasco que se derrite en la boca. Sentir, sentir.
Y ni hablar del amor, pues, ni hablar de la experiencia espiritual, pues, o sea, por favor. Bueno, entonces, para responder a tu pregunta en forma precisa, nuestra parte espiritual no tiene ningún miedo a la muerte. Nuestra parte animal, por supuesto, lo único que quiere es seguir viva, porque de eso se trata la supervivencia. Porfiar en seguir vivo a como dé lugar. Es una porfía de la vida. Como decía el otro día una canalizadora, me encantó lo que dijo, si fuera por el deseo de morirnos, estaríamos todos muertos hace mucho rato, porque el deseo de morirnos nos da cada vez que estamos en un momento difícil. Que gana de morirnos, que gana se termine esta cuestión, de no sentir más angustia, este dolor, esta pena, o lo que sea, ¿no es cierto? Claro, si fuera por el deseo de morirnos, estaríamos todos muertos, pero ¿qué es lo que pasa? La parte animal no quiere morirse por ningún motivo, pues ella quiere seguir, y seguir, y seguir, porque es distinto, es supervivencia. Entonces, espérate, porque tenemos que llegar al sabio mayor. Sí. ¿Qué es lo que el sabio mayor sabe? Que ya viene la muerte. Yo tengo 71, estoy muy sano, me tinca que voy a vivir montones de años más, unos 20, ¿no es cierto? Pero no hay garantía, ¿no es cierto? Y todo lo que me está pasando y todo lo que nos pasa a los mayores de 70, ¿no es cierto?, es preparación para partir liviano, contento y sin miedo. Porque es clave partir liviano, contento, agradecido y sin miedo. Eso es lo que en nuestra tradición se llama la buena muerte. La buena muerte. Una muerte en la que no me resisto a lo inevitable. ¿Para qué si ya he vivido más de 70 años? Pues ¿qué tanto me aferro a la vida? ¿No es cierto? Cuando me toca, me toca. Entonces la tarea formidable de la edad mayor es identificarse con el espíritu que no tiene miedo al otro lado, que intuye que el otro lado es luminoso, alegre, feliz, acompañadísimo, que es justo lo que el alma anhela. Y por eso mismo, cuando se termina el miedo a la muerte o se disminuye el miedo a la muerte, también se va yendo el miedo a la vida. Entonces vamos amando la vida, pero así, ¡wow! ¡Cada vez más! Y llegamos al canto, al himno maravilloso de nuestra chilena Violeta Parra, que cantó gracias a la vida que me ha dado tanto. Una canción tan verdadera, tan poderosa, que se la canta, tú sabes, en todo el mundo. Gracias a la vida. La edad en la que estoy entrando yo y muchos de los que estamos aquí conversando telepáticamente en esta cumbre, ¿no es cierto?, es la edad para amar la vida apasionadamente. No con la pasión de la juventud, que es una pasión ciega por la vida. Es unas ganas de aventura, de exploración, de intensidad maravillosa. No, pues, la pasión nuestra, la pasión anciana, es apreciativa, no tiene apuro, jamás se va a, ¿cómo se dice? Jamás va a exagerar con lo bueno, porque ya sabe que más no es siempre mejor. El primer pedazo de una torta exquisita es fantástico. El segundo puede estar de más y el tercero, francamente, está totalmente de más. Eso lo sabe la anciana sabia, el anciano sabio. Pamela, la vida natural del ser humano tiene dos edades especializadas en la felicidad. Una es la infancia,
y otra es la tercera edad. La infancia es feliz, 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 feliz por la inocencia absoluta. La niña que no tiene miedo, que tiene amor, que no tiene frío, que no le duele la guatita, es total y completamente feliz. Tiene todo lo necesario y está repleta de cosmos, está repleta de lo divino. La edad madura, la edad grande, la tercera edad, así llamada, la edad dorada, ¿no es cierto? Es también una edad de especialización en felicidad, pero totalmente por el otro lado, por el lado de la apreciación de la cosecha. Todo ser humano es un sembrador y después de los 70 va quedando en evidencia qué es lo que sembró. Sembró bien, cuidó bien lo que sembró. Es la edad de los frutos. Entonces, todos los que están escuchándonos en esta cumbre es porque quieren vivir esta felicidad al final de la vida. Prepararse para la muerte es puro eso. Es aceptar todo lo vivido, perdonar a cada uno de los seres con los que hemos vivido intensidad de algún tipo. Por eso tenemos que perdonarlo, porque hemos vivido intensidad, ¿no es cierto? No porque sea importante perdonarlos a ellos, si a ellos no les importa nada. No. Es porque perdonando todo lo que tengo pendiente voy quedando libre de esas cadenas. Esa cuestión es probablemente la pega más dura, más difícil, más potente. La de soltar los agravios, renunciar al deseo de justicia y perdonar no más. Porque si voy a esperar que el otro se dé cuenta, que el otro reconozca, ¿no es cierto? Que pague, ¿no es cierto? Sí, eso depende de él y no de mí. En cambio, perdonarlo depende de mí y solo de mí, no tengo que pedirle permiso. Uno no perdona al victimario porque se lo merezca. No. Uno perdona porque quiere dejar de ser víctima. Es mucho más directo y mucho más personal. Pamela, nos metimos al tiro en las profundidades completas. No, está perfecto, está perfecto. Y me hace un poco pensar, a propósito de lo que estás diciendo, que en ese sentido las personas mayores tienen como que realizar un trabajo como proactivo, ¿cierto? De salir en el fondo a buscar esta experiencia que tú describes y me imagino, para que sigamos profundizando, abordarla también de manera paulatina. En el fondo es una preparación que se extiende en el tiempo y que por lo tanto yo voy a tener que dedicar tiempo y energía para entrar a esos espacios, para liberarme de la carga, sacarme las mochilas que tú decías y no esperar en el fondo a que sea incipiente mi partida, sino que tener un proceso en el fondo. Mira, voy a contar un ejemplo que acabo de vivir. Un gran amigo, un poco mayor que yo, no había hecho la pega para nada, se hacía el loco, creía, ¿no es cierto?, que con el tratamiento tanto y la medicina alternativa y esto y aquello, y se quería ir a Escandinavia a mejorarse, ¿me entendí? La misma locura de la que hablamos al comienzo, o sea, no estaba haciendo la pega, cero. Pero el orden maravilloso y la inteligencia de la vida generó una circunstancia tal que terminó 2 meses internado en una clínica estupenda donde lo trataron maravilloso, ¿me entiendes? Y donde estuvo solo con su música, porque no podía recibir visitas. Y en esos 2 meses hizo la pega. Como tenía su teléfono, comenzó a mandarle WhatsApp a todas las personas, comenzó a conectarse con los seres de su pasado, pidió perdón explícitamente, ¿me entiendes? O sea, hizo lo que tenía que hacer.
Mm. ¿Qué es lo que hay que hacer? Iluminar todo lo vivido, todo. Dejar de reclamar, dejar de quejarse y mirar qué es lo que viví, qué es lo que en mi alma todavía está pendiente. Voy a dar el ejemplo, no un ejemplo, sino el ejemplo. Cuando uno va cumpliendo muchos años, después de los 60 y tantos, comienza a pasar un fenómeno universal, que es que nos comenzamos a acordar, pero intensísimamente, de papá y mamá. Papá y mamá probablemente están muertos hace mucho tiempo, ¿no es cierto? A lo mejor al papá lo dejé de ver a los 6 años, no lo vi nunca más, da lo mismo. A los 70 años, el papá y la mamá están, pero todos los días haciendo toc, toc en el alma, préstame atención. Llega a ser obsesivo. Es tan bonito porque entre los 20 y los 50 años, la gran tarea de la vida es desapegarse de los papás. Entonces, porque si no, uno es una copia fiel y eso es fatal. Uno se queda pegado en lo familiar. No, no, no. Por eso entre los 20 y los 50 uno se olvida del papá y la mamá un montón y hace su vida, y muchos de nosotros realmente, chuta, se me ha olvidado llamarlo, toda la semana lo he llamado, lo tengo que ir a ver, ¿me entiendes? Porque realmente la atención está puesta hacia otro lado. Después de los 70 es ridículo, Pamela, porque uno toma desayuno con el papá y la mamá. Por un motivo absolutamente técnico. Porque el alma necesita reconciliarse totalmente con el papá y la mamá de la encarnación. Porque el papá y la mamá son los canales espirituales del alma hacia la trascendencia. Si yo estoy bloqueado con mi papá, tengo una zona entera mía bloqueada. Si no es que la persona de mi papá o la persona de mi mamá importen tanto, no para nada. Es que son mi papá y mi mamá, es decir, los pilares del templo, de mi templo. Sí, una cuestión increíble. Entonces, como todos tenemos montones de cosas pendientes con papá y mamá, te fijas que es el ejemplo fundamental, porque antes de morirse, lo mejor que se puede hacer es haber llegado al perdón completo a papá y el perdón completo a mamá. ¿Perdón de qué? Del daño que inevitablemente también nos hicieron. Junto con la vida y el amor, por supuesto que nos hicieron daño. Naturalmente, no un daño intencionado, no es que fueran malvados en lo más mínimo. Mi papá y mi mamá me adoraban, pero me hicieron cualquier cantidad de daño sin darse cuenta, por supuesto. Entonces, si un anciano o anciana te dice, no, yo no tengo nada que perdonar, ni siquiera ha comenzado. No, si la cuestión es así nomás, porque con los papás en la infancia, primero son pura luz, son divinos, 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 porque desde la inocencia del niño son la pura maravilla total y la ley absoluta, papá y mamá. Y en la adolescencia uno le toca irle viendo la parte oscura, la parte humana, la parte egocéntrica, la parte egoísta, la parte que abusa de mí de alguna manera, o me abandona, o pum, 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 las mil cuestiones, ¿no es cierto? O sea, por supuesto que mi papá y mi mamá lo único que querían era que yo fuera lo más feliz posible. Pero como ellos tenían asuntos propios de ellos, yo chupé toda esa oscuridad también, como todos los hijos. Si ese es el punto. Uno recibe toda la luz de los papás, pero también toda la oscuridad. Y esa es la pega después de los 70, o en la cercanía de la muerte.
Entonces, como ves, es un ejemplo Sí, gordo. sí. Y buenísimo, buenísimo ejemplo. Y me lleva a reflexionar también sobre una experiencia que seguramente de las personas que están en la casa, a ver si alguien resuena, porque muchas personas recién entrando a la adultez mayor tienen por primera vez em, el espacio psíquico, ¿cierto? Energético y hasta físico, es decir, por primera vez me separo, estoy un poco más a solas, de revisar en el fondo todas esas historias, todas esas experiencias y quizás para muchas personas es la primera oportunidad que tienen para tratar de reconectar o descubrir desde cero con ese aspecto espiritual que tú mencionabas en el inicio. Entonces, Absolutamente. si este fuera el caso, ¿por dónde comenzar? ¿Qué pasa si toda mi vida yo me concebí simplemente como un ser productivo, ¿cierto? Que va al trabajo o que tiene hijos y que está, qué sé yo, cuidando de otros, etcétera, y nunca he entrado en esa experiencia más íntima? ¿Por dónde parto? Bueno, yo creo que ya partimos todos el año pasado con la pandemia. La humanidad entera está teniendo una lección gigante que se llama quédate contigo misma. ¿Eres capaz de quedarte contigo misma? Necesitáis siempre tener algo prendido que haga ruido para no estar contigo mismo, contigo mismo. Eh, Montones de seres humanos en el planeta, después de pasar algunas semanas enloquecido viendo televisión, Netflix y las mil cuestiones y no soltando el teléfono, las redes sociales, qué sé yo, en algún momento su alma les dice, basta, basta, basta. Es que si me quedo solo y en silencio me angustio, bueno, angústiate, pues, y ve qué pasa si te angustias, si no te vayas a morir de angustia. Tú me preguntas cómo comienza el camino, ahí comienza el camino. Me atrevo con la angustia. Y dejo de sugestionarme de que es terrible lo que me está pasando y que me voy a desmayar, que me voy a morir. No, no me está pasando nada más grave que mi alma me está informando de las cosas que realmente yo sentía pero no quería sentir. Querido amigo, para llegar a la paz, para llegar al contento, a la alegría, al amor, en forma estable, hay que atravesar la angustia, si no hay otro camino. No puede ser así nomás. Por eso hablamos de cosecha. Cosecha. Es maravilloso conocer viejos y viejas felices, contentos, que todo les gusta, que se mueren de la risa todo el día. Sabemos que existen viejos y viejas. Esos son los sabios. Los otros, bueno, están amargos, están reclamando. La cuestión es libre. Cada uno decide. Ayuda, hay mil ayudas. La ayuda espiritual es gigantesca e inmensa, ¿no es cierto? Miren el amigo que les acabo de contar. O sea, no fue su voluntad. Por su enfermedad y las circunstancias y las cosas que pasaron, terminó internado en una clínica sin ver a nadie, desconectado de su vida habitual, y ahí entró lo espiritual. Por fin. Por supuesto, murió al tiro. Apenas hizo Las Vegas, partió. Livianito. Contento. Oye, lo más importante de todo, no estamos hablando de nada que no esté al alcance de todos. Porque la cosecha de cada uno es del porte de cada uno. O sea, nadie va a tener una pega superior a sus fuerzas, ¿no es cierto? O sea, eh, la mujer que tiene que perdonar al marido que la trató pésimo y la dejó botada, ¿no es cierto? Y que también tiene que perdonar al papá que hizo exactamente lo mismo con su mamá, porque eso es lo terrible de la vida humana cuando no se hace este trabajo.
que es que se repite y se repite y se repite, tal como dice la Biblia, ¿no es cierto? De generación en generación se repite lo mismo, hasta que alguien dice, no, pues, más de lo mismo, no, pues yo quiero cambio. ¿Cuál es el cambio? Salirse de la rueda de la víctima y el victimario y entrar en la aceptación y el perdón, que es ahí donde uno se sale del cuento. Entonces, esa mujer, a pesar de lo atroz que le pasó, el abandono de su padre, el maltrato de su marido, puede, con su poder interno, con su fuerza espiritual, atreverse con ese dolor, salir del estado de víctima, dejar de reclamar de la injusticia y decir, bueno, pero si es mi vida, yo lo viví, yo puedo transformarlo, transmutarlo, aceptándolo, perdonando. No porque se lo merezcan, sí, no es el punto. Yo me lo merezco, no ellos, yo me lo merezco. Yo me merezco vivir mis días contemplando el sol, los gatos, los pájaros, las maravillas de la vida, mis nietos, ¿no es cierto? Sin tener a mi papá y a mi marido dentro de mí como fantasmas siniestros que me impiden disfrutar. Si ese es todo el punto. Si no es porque sea, no es porque haya que ser santo o ser bueno. No, porque no queremos fantasmas que nos impidan. En los tiempos sabios de la humanidad, los ancianos éramos venerables, venerables. No era como ahora, que en general somos molestos para los jóvenes. Sobramos. No, 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 pues los tiempos sabios de la humanidad, o sea, los ancianos eran lo máximo, porque eran sabios, porque tenían todo el saber de la tribu. Si lo mejor que tenemos los ancianos, la maravilla que tenemos los ancianos, pues queridos hermanos y hermanas de mi tiempo, de nuestro tiempo, maravilloso nuestro tiempo, es que venimos de vuelta. Lógico, ¿qué significa eso? Ya fuimos a la vida, exploramos, investigamos, supimos cómo era la cuestión, y ahora venimos de vuelta, sabemos cómo es la cuestión. Pues si esa es la maravilla, o sea, con la inteligencia y percepción que tiene la Pamela cacha todo, ve todo, percibe todo, pero hay cosas que no puede saber porque solo se saben por haberlas vivido. Simple. Eso es venir de vuelta. Saber las cosas todas en carne propia. Todas. ¿Mm? Conocer, por ejemplo, el péndulo social del que tú hablaste. Esto de que la sociedad se mete en un extremo por un par de décadas y después se va al otro extremo por el próximo par de décadas, ¿no es cierto? Que es lo que sabemos, por ejemplo, los ancianos, porque venimos de vuelta. Que toda moda pasa de moda. Y que después de unas décadas vuelve. ¿Te fijáis? No hay manera de saber eso realmente si uno no lo ha vivido y eso requiere 50 años de poner atención. Esa es la gracia de tener 70, que uno tiene 50 años de haber observado cómo es la cuestión. Por supuesto, hay montones de seres humanos que no observan nada, por supuesto, si eso también es real. Pero si estamos en esta cumbre es porque al menos tenemos muchas ganas de que no sea así, de que la vida no sea una vida de pajarito, ¿no? Sino que de ser consciente, de ser que pone atención, que observa y que se observa. Bueno, lo que tú decías, la pega fundamental de la tercera edad es la observación de sí mismo. Esa es la preparación para la partida, naturalmente. Todas las pistas y claves están todas en la experiencia interior. Después de los 70, el mundo es un espectáculo allá lejos. Interesante, fantástico, maravilloso los cambios y todas las novedades en todo sentido. Qué rico, qué fantástico. Pero realmente las pistas
para lo que a nosotros nos importa, ya no están allá afuera, están todas adentro. O sea, qué rico el cambio social, qué maravilla cómo está llegando el futuro, qué espectacular lo que está viviendo la humanidad. Pero en mi propia vida, lo que tengo que hacer yo es trabajar con mis padres, con mi historia. ¿Sabes lo que sirve maravilloso para trabajar con el pasado y aceptarlo? Meterse con las fotos. Siempre hay fotos de la vida, miles de fotos. Y cuando uno tiene la paciencia de mirar esas fotos con el alma, descubre que nada es como yo creía. Porque uno mira la foto familiar de cuando yo tenía 7 años, con todos los prejuicios de que mi mente después desarrolló. Pero a los 70 puedo tomar esa foto de mis 7 años y ver de nuevo cómo me amaba mi papá. Porque la manera como me mira y me toca, no puedo decir que no me amaba. Y después me pasé como 30 años creyendo que ni mi papá me amaba, ni yo lo amaba a él. Imagínate. La foto me dice, pero ¿cómo puede estar tan loco? Mira el amor. Esas cosas, no, las fotos, impresionante lo que revelan, porque si uno realmente quiere ver la verdad y quiere saber qué está pasando de verdad ahí, en esa escena tomada por la foto, ¿no es cierto? Los prejuicios saltan, explotan, ¿no es cierto? Como mi mamá siempre estaba tan feliz, dice una persona, ¿no es cierto? Mi mamá era una mujer tan feliz, estaba siempre contenta, y mira la foto y ve en su mamá un cansancio, un agotamiento, una ausencia, que se da cuenta que la felicidad era un cuento que no tenía nada que ver. Es que eso es demasiado importante, el descubrir la verdad. ¿Sabes por qué, Pamela? Claro que sabe, pero lo decimos con palabras. Porque internamente conocemos la verdad siempre. El corazón conoce la verdad de todo lo que ocurre siempre. Si no somos tontos, nadie es tonto ni tonta. Pero nuestra cabeza interpreta con sus teorías y sus prejuicios y sus creencias las cosas y nos distancia de la verdad. Entonces, cuando nos metemos con las fotos de nuestro pasado y tocamos la verdad, nuestro corazón es feliz porque era cierto lo que siempre supimos. No era yo el loco, sino que la cosa era tal cual yo la sentía. Por supuesto, queridos amigos y amigas, prepararse para la muerte es prepararse para una fiesta impresionante. Todo lo que hace que la vida en la tierra tenga sus lados tan pesados, que es el temor, la preocupación, la desilusión, el remordimiento, todas esas cuestiones, todas esas se acaban junto con el cerebro, queridos amigos. Porque esas son construcciones neurológicas que se van armando en nuestro cerebro. No tiene que ver con la verdad de nuestra luz, la verdad de nuestra alma divina, la verdad de nuestro ser radiante y eterno. Entonces, cuando morimos, cuando muere nuestro cuerpo y muere nuestro cerebro, mueren todas estas memorias negativas, mueren todas estas ansiedades y emociones terribles a las que estamos acostumbrados. Mueren significa dejan de tener poder sobre nosotros. No es que se nos olvide, no, pues no se nos puede olvidar nada, porque al otro lado también hay pega. Pues, ¿cuál es la pega del otro lado? Revisar lo vivido y ver si aprendimos algo. Por supuesto, sí, eso es lo que en la tradición se llamaba el purgatorio. El purgatorio es nada más y nada menos que sentarnos en una especie de microcines donde van pasando
las imágenes de lo que vivimos en la encarnación y ayudados por ángeles y maestros, vamos viendo en qué momento decidimos eso que decidimos, que generó otro round, todo eso que es, ¿no es cierto? Y por qué lo decidimos, y si hoy día decidiríamos lo mismo o decidiríamos otra cosa. Eso es aprender. Porque hay cosas que nos pasan, que vienen del destino, como que a mi amigo se lo llevaron a la clínica. Eso nos pasa, le pasó, ¿me entiendes? Pero hay miles de cosas que no nos pasan, sino que nosotros las elegimos, nosotros le abrimos la puerta, nosotros las invitamos, nosotros las decidimos. Cuando una mujer, pobrecita, ¿no es cierto?, me dice, nunca he podido tener pareja. Ella cree que es mala suerte, o que no hay hombres para ella, o que ninguno le ha gustado suficiente, o cualquiera de esas mentiras. Cuando la verdad es mucho más dura, la verdad es que ella recibió un mandato familiar que dice, sexo y pareja prohibido. Eso no. Ella no lo sabe, pero en su inconsciente esa es la energía fuerte que hace que su magnetismo femenino tenga un letrero que dice no te acerques. Simple. Es mucho más bonita que la mujer casada, la vecina casada, que tiene un marido que la adora. Si no es problema de bonita o fea. Es otra cosa. Todos somos preciosos y horribles a la vez. Preciosos cuando estamos conectados con nuestra verdad divina. Horrible cuando estamos en nuestro egoísmo calculando cosas y no sé qué. Odiando y todas las cosas horribles. ¿Cómo no van a ser horribles esas cosas egoístas de la personalidad? Son espantosas. Entonces mi mamá, por supuesto, era lo más linda que hay y lo más siniestra que hay. Las dos cosas. Separadamente. No como un revoltijo, no. Cuando ella estaba conectada con su esencia, era maravillosa, divina, radiante. Y cuando estaba atrapada en sus mecanismos, bueno, igual que todos, igual que yo, igual que la Pamela, igual que todos nosotros, ¿no es cierto? Somos, bueno, muy tontos, muy egoístas, lo pasamos muy mal. Hacemos que los demás lo pasen mal, porque nadie se queda tranquilo pasándolo mal. Tú sabes, todos nos encargamos de que los demás también lo pasen mal. No, sí. Por eso uso la palabra siniestro. Ahí di un ejemplo bien, súper simple de por qué uso la palabra siniestro. ¿Cómo no ser siniestro? ¿No es cierto? Si tú lo estás pasando mal, cosa tuya, ¿por qué tenés que hacer que yo también lo pase mal? Claro, pero es que el ego es así, pues. Si yo, ¿no es cierto?, no estoy contento, no quiero que nadie esté contento. Ese es el ego, pues. Ese es siniestro. En las familias conocemos de memoria ese tipo de problemas. Yo me siento mal, quiero que todos se sientan mal, porque no tienen derecho a reírse y a pasarlo bien. ¿Sí o no? Tal cual. Creo que con estos ejemplos está súper claro el trabajo, pero clarísimo. Como decía, el formidable desafío de alivianar el equipaje. Sí. No, absolutamente, Gonzalo. Bueno, nos dejas ahí con muchos mensajes espectaculares, con un trabajo muy concreto para iniciar todas las personas que nos están viendo en la casa, que resuenan con esta forma de entender la vida y la muerte. Hay una invitación abierta a poder explorarlo desde este ámbito, desidentificándonos con el cuerpo material, ¿cierto? Entrando en lo otro, tanto más relevante. Bueno, Gonzalo, agradecerte profundamente por todo lo que nos compartes, tus conocimientos, tu profundidad, experiencia y tu risa contagiosa que también nos permite tomarnos este trabajo como algo lúdico, ¿cierto? No pesado, sino que una Hay oportunidad hasta una de cosa cortita, una cosa cortita. divertirme.
cuando vamos comprobando que la muerte no existe, nada es tan grave, pues. ¿Qué puede haber de grave si la muerte no existe? ¿Qué dolor dura 100 años entonces? Ni uno, pues. Tal cual, tal cual. Ay, sí, nos vamos a poder reír como tú, Gonzalo. Pero por supuesto, si todos somos, lo que verdaderamente somos es alegría, alegría. Por eso los niños chicos son tan felices, tan alegres. Cuando un niño está bien cuidado es lo más alegre del mundo, sabemos. Pura creatividad, buscando cómo gozar más de la vida. Es lo mismo en la tercera edad, es lo mismo, solo que es la segunda inocencia. La primera inocencia es ingenua, ¿eh? No conoce, no sabe. La nuestra, la de los sabios, es una inocencia que sabe, conoce, conoce la sombra, conoce el peligro, conoce el abismo, y por eso mismo celebra tanto no estar ahí. Tal cual. Bueno, entonces esta invitación, Agradece, pues, los como se sabios, dice, cuando uno dice estoy en tierra firme, no estoy sufriendo, es pura gratitud. Qué cosa más rica, estar vivo y contento. sí. Gratitud entonces de los sabios y sabias mayores, gratitud hacia ti, Gonzalo, por esta maravillosa conferencia. Si les gustó tanto como a mí, por favor recuerden que en esta página pueden conocer más sobre Gonzalo, mirar sus redes sociales y directamente a su sitio web para que conozcan lo que está haciendo. También al final de la página hay un foro donde la invitación siempre la hacemos a dejar un mensaje, una reflexión, seguramente él va a estar muy contento de leerles, y también para que entre ustedes puedan comentar en el fondo con qué cosas resuenan, en qué momento de su vida están, cuáles son las cosas que los tocaron de esta conversación. Agradecerles también, muchas gracias por acompañarnos en esta cumbre dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica, donde buscamos justamente impactar positivamente en su bienestar y calidad de vida. Así que con eso me despido de ti, Gonzalo. Muchas Yo de ti, gracias. Pamela, y de todos. Qué lindo, los abrazos, los amo. Y ustedes a mí, y todos nos amamos, porque Abrazos eso es la virtuales. verdadera vida, es puro amor. Abrazos virtuales para ti y para todos en su casa, y nos vemos en una próxima conferencia. Chau, chau.